quien lo educó bien. Y desde luego, cuando joven, Guillermo se hizo puritano. Estudió en Francia y en el 1667, cuando regresó de Francia a Inglaterra, entonces escuchó la doctrina de Fox y se hizo seguidor de Fox. Desde luego, gozaba de un prestigio, era el hijo de un almirante, era un muchacho muy bien educado, era una persona que había logrado prestigio escolástico y desde luego estuvo muy cerca de Fox. Al punto de que por su fe estuvo preso en Londres por 6 meses. Y es interesante porque él le decía al gobierno inglés, le decía: ustedes han cometido un error gravísimo con meterme preso a mí, porque cada día que paso en la cárcel me convenzo más de que vale la pena sufrir por la fe que tengo. Claro, a los 6 meses lo sacaron de la cárcel, no gracias a evitarle el sufrimiento, sino gracias a su padre, que había sido un almirante, y desde luego él tenía un prestigio comercial, un prestigio económico extraordinario, y el gobierno inglés le debía mucho dinero a Guillermo Penn, pero mucho dinero. Y llegó un momento en que cuando se transigió la deuda, el gobierno no estaba dispuesto a pagarle en metálico todo el dinero que le adeudaba. Y entonces, desde luego, él le dijo: pues denme territorio en Norteamérica, denme tierra en Norteamérica. ¿Para qué quieres la tierra en Norteamérica? Pues yo quiero llegar a un lugar donde pueda formar una comunidad de tolerancia religiosa, donde la gente pueda tener libre pensamiento religioso. Yo quiero tener un lugar donde no haya armas, donde no haya violencia, donde seamos pacifistas. De hecho, a Guillermo Penn se le llegó a acusar de jesuita por parte de los movimientos protestantes, porque su propuesta de tolerancia les hacía entender a los protestantes que eso quería decir que había que beneficiar a los católicos también. Y entonces decían: este está infiltrado y se hace pasar por protestante, pero este es un jesuita. Y usted sabe que los jesuitas siempre han gozado de la fama de que son los sinvergüenzas del protestantismo dentro del catolicismo. Sí, es interesante, es interesante. ¿Cómo es eso? ¿Ah? Barajéalo otra vez. A ver, pues yo lo vuelvo a decir. Que los jesuitas siempre han tenido fama dentro del marco de los protestantes de ser los sinvergüenzas en contra del protestantismo. Siempre se ha pensado que los jesuitas siempre han trabajado en contra de la fe protestante. Siempre se ha pensado eso. Si es verdad no lo sé, pero siempre se ha pensado eso. Yo tuve varios profesores jesuitas en la Universidad de Sevilla, y más que profesores jesuitas, eran profesores que dirigían los movimientos estos de, ay señor, un movimiento secular dentro del catolicismo, que el Opus Dei. Y desde luego era gracioso porque yo tan pronto llenaba la tarjeta el primer día de clase, preguntaban profesión y yo ponía bien grande: ministro evangélico. Y lo ponía grande y decía: ¿para qué? Si se lo oculto, entonces me van a ver con más suspicacia. Y ellos, llana y sencillamente sí, ellos sencillamente lo que eventualmente les llamaba la curiosidad, ¿no? Porque yo los trataba con la misma deferencia y con el mismo respeto. Inclusive hubo uno que me dijo que le gustaba mucho el café puertorriqueño y le llevé como 15 libras de café de Puerto Rico, que viera que los protestantes no éramos tan malos como él pensaba. Pero siempre se ha dicho eso, y desde luego a nuestro amigo Fox se le acusó de ser jesuita. Claro, como la corona le debía dinero y no le podía pagar, finalmente
se transigió la deuda y entonces Carlos II le donó algunos territorios, no todos, pero algunos territorios de Pensilvania, para que allí él se estableciera con los locos que le quisieran seguir y quisieran caminar con él. Claro, ya algunos ingleses habían obtenido tierra en Norteamérica para fundar varias colonias, y en algunos de ellos, que ya estaban los ingleses establecidos, estaban con sus doctrinas. Y desde luego no había tolerancia para ningún otro pensamiento, a excepción de Rhode Island, donde en Rhode Island se estableció tolerancia religiosa. Pero en los demás estados que existían ya para ese tiempo no había tolerancia religiosa. Por ejemplo, en Massachusetts, a cualquiera que estableciera una doctrina distinta a la establecida, allí podía inclusive ser reo de muerte, se le podía matar. Ahora, a este empeño de Penn de adquirir tierra en Norteamérica, él le llamaba el experimento santo. Él decía, esto es un experimento que yo voy a hacer y Dios nos va a ayudar y nos va a dirigir. Y desde luego le dieron las tierras, pero él decía, cuando lleguemos a estas tierras colonizadas, nosotros inclusive le vamos a pagar a los indios por su tierra, porque ellos son, a fin de cuentas, los dueños de esa tierra. Desde luego, cuando él llega al territorio que es hoy Pensilvania, le llamó a la capital, a lo que iba a ser la capital, le llamó Filadelfia. Y desde luego hubo un movimiento grande, no solamente de Inglaterra, sino de toda Europa, donde había ya cuáqueros, empezaron a moverse hacia Pensilvania y empezaron a formar parte del proyecto. El proyecto empezó a desarrollarse y Penn fue el primer gobernador de la nueva colonia. Y se dice que la relación de él con los indios fue excelente. Ese estado, en sus primeros años, como colonia, no tenía ejército, no se practicaba violencia, los indios entraban e interactuaban, comían, disfrutaban juntos, pero desde luego en el 1756 ya el cantar era otro, se le declaró la guerra a los indios, a los cuáqueros se les sacó de las posiciones públicas prominentes que estaban, y desde luego finalmente la historia de tolerancia religiosa cambió. Ahora, ¿qué aportación llegó a dar Guillermo Penn a la experiencia de tolerancia religiosa? La declaración de la Constitución de los Estados Unidos de tolerancia religiosa ad verbatim fue sacada de la doctrina de Penn, de Guillermo Penn. Así es que en el caso de la experiencia de fe de Fox encontramos unos datos sumamente interesantes y una aportación que ha sido muy saludable. Hay otro individuo que es digno de mencionar, además de Boehme y de Fox. Este se llama Emanuel Swedenborg. Este es un sueco, así que solamente el papá que lo inscribió y él deben saber pronunciar bien su nombre, ¿verdad? Nació en Estocolmo ya para finales del siglo XVII. Ahora, este personaje, antes de yo hablar de él, desde el punto de vista de su vida religiosa, que comenzó a los 56 años, él empezó a ser un religioso a los 56, o sea, él fue religioso toda su vida, pero empezó a inclinar su pasión religiosa a la edad de 56 años. Contrario a Fox y contrario a Jacobo, había estudiado en Uppsala, venía de la aristocracia, su familia era una familia muy rica, tuvo la dicha de estudiar en Inglaterra, en Holanda, en Francia, en Alemania. O sea, el muchacho estudió, se educó bien, y en su vida de juventud se dedicó única y exclusivamente
a el aparato científico. Y cuando hablamos de este hombre en el sentido científico, oiga quién era él y qué cosas hacía, porque eso es importante. Este señor, Swedenborg, Emanuel, fue encuadernador, fue hidrógrafo, fue astrónomo, fabricó sus propios lentes, fabricó su propio telescopio, fabricó su propio microscopio, fue relojero, hablaba 15 idiomas, fue biógrafo, fue poeta, editor, psicólogo, filósofo, matemático, geólogo, metalúrgico, botánico, químico, físico, ingeniero en aeronáutica, dibujante, músico, organista, cristalógrafo, maquinista, carpintero, ingeniero de mina, cosmólogo. Este señor. ¿Ah? No fue zapatero. No fue zapatero. Se cambiaba los zapatos. Ahora, es interesante que esta información, mire, cuando se habla de este señor como músico, se habla como músico a nivel de Bach. Cuando se habla de científico, se habla de científico a nivel de Newton. Cuando se habla de filósofo, se habla de filósofo a nivel de Voltaire. O sea, estamos hablando de un hombre que todavía al día de hoy, muchas de sus postulaciones psiquiátricas, muchas de sus postulaciones físicas, matemáticas, siguen siendo tan válidas como él las postuló. Este señor publicó libros de todos los temas que él dominaba. Inclusive hizo los planos de un avión e hizo los planos de un submarino. Este señor, como médico, descubrió la función de las glándulas endocrinas, hizo estudios sobre la sangre, hizo estudios sobre el corazón y sobre los pulmones, que hasta el día de hoy se aceptan como válidos. Escribió sobre las funciones del cerebro y del cerebelo. Y a los 56 años dijo: ya yo aporté todo lo que tenía que aportar en el campo de la ciencia, ahora me voy al campo de la teología. Y se hizo teólogo. Ahora, ¿qué teólogo era? Él decía: lo que yo recibí en mis revelaciones es lo que la Biblia promete al hablar de la segunda venida de Cristo. Claro, ¿dónde radicaba su argumento? Mire, para que tengamos una noción del hombre de quien estamos hablando, este señor, en la India, en el budismo, se le conoce como el Buda de Norteamérica, el iluminado de Occidente. O sea, era un hombre brillantísimo, súper brillante. Ahora, mire qué interesante. Sus planteamientos no fueron aceptados nada más que por un grupo bien reducido. Él realmente no pretendía fundar una nueva iglesia, sino simplemente él decía: mire, señores, un día yo estaba en mi casa a los 56 años tomándome un té y vi desde la sala de mi casa un hombre que venía, y ese hombre se paró a mi puerta. Yo me levanté, abrí la puerta y lo invité a entrar. Él entró y yo le ofrecí té. Se sentó, le pregunté su nombre y me dijo: yo me llamo Jesucristo. No, acuérdense que estamos dentro del contexto histórico, no se me salgan del contexto, para verlo dentro de ese marco. Y entonces, desde luego, él dice: la próxima instrucción que él me dio fue: ya aportaste al mundo de la ciencia, ahora quiero que aportes al mundo de la fe. Y yo te voy a dar una serie de revelaciones